El balance de mi vida después de separarme de mi esposo no es el que yo esperaba. Pertenezco al gran grupo de mujeres de entre 30 y 50 años que están divorciadas y en busca de una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Hace poco subí un video a mi TikTok donde me quejaba de que ya ni hubieran hombres serios que quisieran tener una relación con proyecciones serias de matrimonio. Fui duramente criticada por eso. Y ya, ¿qué más da? Creo que tienen razón. Dejé la seguridad de un matrimonio estable por algo que pensé que conseguiría. Tengo 42 años y estoy cansada de hombres que solo me usan para satisfacerse, por eso ya no salgo en citas por aplicativos ni voy a bares a conocer hombres. Cuando pedí el divorcio estaba en mi mejor forma físicamente, estaba en mis 30 años, pero esa edad ya pasó, ya no tengo las mismas ganas de entrenar en un gimnasio. El maldito gimnasio, ahí comenzó todo. Tenía 3 horas libres en la tarde, me matriculé solo para mantenerme un poco en forma, pero todo se salió de control. Me gustó ir al gimnasio y entrenar, y eso es una gastadera de plata. Mi esposo pagaba todo y disfrutaba de los resultados, hasta que le pedí el divorcio. Ya teníamos problemas antes de separarnos. Yo había conocido amigas solteras, salí con ellas cuando mi esposo trabajaba, descuidé el hogar y, como era lógico, conocí hombres. Le fui infiel a mi esposo el primer día que salí con mis amigas del gimnasio. No me siento orgullosa de eso ahora, es algo que mantengo en secreto porque los hombres huyen cuando confieso que fui infiel. No me fue bien, no me salieron las cosas como yo hubiera querido. Tuve algunas relaciones serias que tenían buen futuro, pero todas fueron en el ambiente del gimnasio. De las 3 relaciones serias que tuve, en 2 me cambiaron por una chica más joven y en la otra mi pareja regresó con su exesposa. Con mi pasado es difícil que alguien me tome en serio para algo más que solo intimidad, por eso dejé todo ese mundo y traté de comenzar de nuevo, nuevas amistades, nuevas redes sociales, nuevo trabajo. Pero no ha funcionado, y en parte se debe a algo que me dijo un tipo más joven que yo. Los dos sabíamos que solo queríamos tener relaciones, esa no era una relación a la que yo le invertiría tiempo y esfuerzo. Entonces le pregunté a este chico si tendría una relación estable conmigo y él dijo que no, primero por la forma en que nos conocimos, por lo que sabía de mí y por mi forma de ser. De esas 3 razones, la última se me hace más difícil de cambiar. Es un hecho que las mujeres que hemos pasado por relaciones casuales y poco estables, relaciones que no acabaron bien, ya tenemos una especie de realidad alterada de lo que es una relación. Pero el detalle aquí es que yo solo estuve con tipos que conocí en bares y en el gimnasio. A esos lugares se va a ligar, no a conocer parejas estables. He conocido idiotas e imbéciles en esos lugares y me he relacionado con esa clase de hombres, entonces, cuando conozco a un tipo diferente, he conocido pocos así en realidad, suelo tratarlo como si fuera un imbécil de los que he conocido antes. Entonces ellos se van, y yo me pregunto qué es lo que los ahuyenta de mí. Ya lo sé ahora y he tratado de cambiarlo, pero hay tanta competencia en el mercado de las citas que parece que los buenos hombres ya están en pareja y solo quedan los idiotas. Tengo una vida estable, pero estoy sola, y eso me deprime porque no depende de mí estar acompañada. Quiero estar en una relación, pero con un hombre sano y estable. Ya no quiero más idiotas en mi vida. Si alguien me hubiera mostrado cómo sería mi futuro luego de unos años separada de mi esposo, juro que jamás hubiera pisado un gimnasio. Entrenar no es malo, lo malo es dejarse consumir por ese mundo que se esconde en las sombras, lo malo es dejarse llevar por mujeres que solo quieren que seas como ellas, solteras amargadas que solo tratan de vivir el momento cuando ya no están en edad para eso. Algunas de las mujeres que conocí dejaron el gimnasio también. Algunas están en relaciones no con los hombres con los que soñaron, sino con lo que les alcanzó. No quiero eso para mí. No quiero un hombre que no me quiera luego de un tiempo. Quisiera a alguien como mi exesposo, hogareño, detallista, buen hombre, que se fije más en el interior que en el físico. ¿Dónde están esos hombres? Post 2. No pensaba seguir posteando aquí. Mi primer post solo era un desahogo, pero tengo tantas notificaciones que estoy realmente sorprendida. La gente tiene muchas dudas sobre lo que posteé en mi primer post. Lo siento, no puedo responder algunas cosas, son preguntas muy personales las que están haciendo. No quiero hacer una novela de mi vida, pero creo que puedo contestar algunas cosas de manera de no revelar tantos detalles. Ok, vamos entonces. Me divorcié porque fui una idiota que se dejó llenar los ojos con cosas superficiales que en su momento me parecían lo máximo, emociones que nunca antes había sentido. Me parecía vivir una etapa nueva en mi vida que además era increíble.
El tipo que conocí estaba, en cuanto a físico y desempeño en la cama, muy por encima de mi ex esposo. Me enamoré del imbécil ese, lo amé y creí que él también me amaba. Por él dejé de frecuentar a mi familia, que de inicio no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo con mi vida, pero era mi vida y no permití que se metieran en ella. De un momento a otro me vi sola con amigas que no conocía bien y con este hombre. Cuando mi esposo descubre todo lo que pasaba a sus espaldas, yo ya estaba lista para dejarlo. Ya teníamos varios problemas, la frecuencia de las relaciones íntimas había bajado, yo siempre ponía de excusa que estaba muy cansada por el gimnasio o adolorida por las rutinas de ejercicios, dolor de cabeza o mi periodo. Luego empecé a tratarlo mal para estar peleados el mayor tiempo posible y salir de casa con la excusa de estar peleados. Luego empezaron las salidas con mis amigas. Le dije a mi esposo que estaba aburrida en casa y que necesitaba salir a distraerme un poco, pero sin él, solo mujeres, con la promesa de darle su lugar, rechazar propuestas de otros hombres y de informarles si pasaba algo. Pero empecé a llegar con aliento a licor, luego un poco ebria y un día no llegué a casa a dormir. La relación se desgastó mucho, muy rápido. Yo no podía controlarme, había descubierto una vida que no sabía que existía. Luego empezaron las redes, grabar videos entrenando, fotos en poca ropa. En un video que no pude controlar se ve al tipo con el que salía a poner su mano ligeramente en mi parte de atrás. Este marcó el inicio del fin de mi matrimonio. Mi esposo no se tragó el cuento de que era mi amigo. Días antes de pedirle el divorcio, llamé al tipo con el que salía y le dije que estaba por separarme de mi esposo y que necesitaba un lugar donde irme. Ya antes lo habíamos hablado, pero en esa ocasión que hablamos sobre vivir juntos yo no dije que dejaría a mi esposo. El tipo con el que salía dijo que podía quedarme con él, entonces junté mis cosas, le envié un mensaje a mi esposo diciéndole que lo abandonaba y que quería el divorcio. Fui a la delegación y levanté un acta donde informaba que estaba abandonando mi hogar. Le escribí a mi familia para que supieran que me estaba separando de mi esposo. Fue una noticia que nadie se esperaba. Me llamaba mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos querían saber por qué estaba dejando a mi esposo si él era tan bueno. Recuerdo todo perfectamente, cada detalle, como me sentí tan empoderada, dueña de mi destino, para no dar explicaciones a nadie. Una mujer hermosa y deseada, capaz de disfrutar de todo lo que la vida podía darme. Pero, como han de imaginar, no me duró mucho. Me lesioné 2 veces, y al regresar al gimnasio noté que había muchas chicas nuevas, entre ellas, una que era bonita. Ella se quedó con el hombre por el que dejé a mi esposo. No sé por qué tuve un presentimiento con ella el primer momento que la vi. Cuando mi pareja me dijo que debía irme de su casa porque estaba dando la relación por terminada, supe que era por ella. Competir con esa chica era imposible, me di por vencida muy rápido, tal vez. Me fui a la casa de mi mejor amiga, estuve viviendo un tiempo con ella. Cambiamos de gimnasio y ahí conocí a otro tipo. Me mudé a su departamento al mes de conocerlo. Él aún estaba en proceso de divorcio, yo había firmado los papeles del mío hacía más de 2 años. Estuve viviendo con él 15 meses, luego regresó con su exesposa. A los pocos meses tuvieron otro hijo. Estuve saliendo con un amigo de mi última pareja formal. Luego de 1 año y medio, él me dejó por una chica nueva en su trabajo. El error que cometí con estos tipos con los que estuve fue que yo les hablaba de mi pasado. No fue hasta que ese chico con el que salí solo para acostarnos me dijo cuál era mi problema, ahí entendí que debía ocultar esa parte de mí y cambiar mi forma de ser, y eso trato hasta el día de hoy. Pero algunas veces no le veo razón para seguir intentando cuando los hombres solo prefieren mujeres más jóvenes. Ya no soy la mujer que dejó a mi esposo, he cambiado mucho. Soy más tradicional, más de casa, y solo quiero una oportunidad para demostrar que he cambiado. ¿Qué creen ustedes? ¿Merezco otra oportunidad? Edición 1. Gracias por sus buenos deseos y gracias también a los que dicen que tengo lo que merezco. Muchos preguntan cómo le va a mi esposo. Pues él está bien, tiene 2 hijos y está casado. Es feliz, no lo he visto hace años, pero lo sigo en Instagram con una cuenta falsa, obvio. Entonces prometo regresar aquí si consigo pareja estable. Cuídense todos. Cuando era joven, estaba en una relación con alguien que me amaba de verdad. Las cosas iban bien entre los dos, todo parecía estable, era la mejor relación que había tenido desde que terminé mis estudios. Una tarde,
mientras esperaba a una colega para tomar un café en un bar-restaurante, vi a alguien que jamás pensé volver a encontrar, un exnovio de la universidad. No era la ciudad donde estudié, ni la ciudad donde crecí, es más lo que buscaba era iniciar en un lugar donde nadie me conociera. En la universidad, él había sido el amor que creí que duraría para siempre. Teníamos planes, hablábamos de casarnos, de formar una vida juntos. Pero todo terminó el día en que me encontró en la cama con su compañero de cuarto. Fue un error, uno de esos que destruyen todo de una sola vez. Él lo tomó de la peor forma, abandonó la universidad, dejó su trabajo y, con eso, su brillante futuro se fue al demonio. Y todo por mi culpa. Nunca me perdoné por haber hecho eso. No soporté la presión de los amigos en común que me culpaban por lo que él había hecho después, así que huí. Me mudé de ciudad, terminé mis estudios y, con el tiempo, conocí a mi pareja. Todo marchaba bien. Nos comprometimos, incluso empezamos a soñar con la boda. Pero ese día, en el bar, cuando me reencontré con mi ex, sentí que le debía algo. No sé si fue culpa, nostalgia o simple estupidez, pero terminé acostándome con él. Y después, me convencí de que no era justo que mi prometido se casara conmigo sin saber la verdad. Se lo dije. Su reacción fue algo que nunca esperé de él, me dio una bofetada que me dejó la cara ardiendo y se fue. Canceló la boda, se encargó de que todos supieran lo que había hecho. Lo tenía merecido, lo sé. No solo le confesé la infidelidad reciente, también le conté lo que había pasado años atrás en la universidad. Él me dijo que estaba enferma, que no podía seguir destruyendo la vida de la gente y que debía buscar ayuda. Fue la primera vez que alguien me dijo algo que realmente sentí que podía ser cierto. Hasta entonces, siempre me había escudado en la idea de que lo mío era inmadurez, culpa y un deseo absurdo de reparar lo irreparable. Decidí mudarme a la costa. Un lugar perfecto para cualquiera menos para alguien que busca curarse. Allí busqué ayuda. Me diagnosticaron con trastorno límite de la personalidad. Pasé 2 años en terapia, y después de ese tiempo me sentí estable. Cambié de trabajo y conocí a mi exesposo. Nos enamoramos rápido. A los 2 años nos casamos y tuvimos una hija. Estuve bien durante 19 años. Sin problemas. Pero una noche, en una fiesta familiar, todo se fue al demonio otra vez. El hermano de mi exesposo se quedó a dormir en casa. Todos estaban ebrios, cada uno yéndose a su habitación. Mi hija se fue a dormir temprano. Mi esposo, completamente borracho, apenas podía mantenerse en pie, así que lo llevé a la cama. Solo quedábamos mi cuñado y yo despiertos. Lo llevé a la habitación de invitados. No sé por qué lo besé. No había atracción, nunca la hubo, y sobria jamás lo habría hecho. A la mañana siguiente, mi exesposo nos encontró dormidos, uno al lado del otro, y era evidente que habíamos tenido relaciones. Nadie tuvo que decir nada. Las botellas vacías en el piso, decían que nosotros habíamos bebido. Yo solo recordaba el beso, pero nuestra ropa estaba tirada a un lado. Era imposible negar lo que había pasado. Destruí la familia de mi exesposo. La relación entre él y su hermano quedó rota. La familia se dividió, algunos me culparon solo a mí, otros decían que fue responsabilidad de los dos. Desde ese día no volví a hablar con mi cuñado, y no hay nada que decir. Ni él ni yo entendemos cómo pasó. Ahora tengo 45 años. Vivo en la casa de mi madre. Perdí a mi hija, que ya terminó la escuela y no quiere mudarse conmigo por sus planes de estudio. La custodia es de mi exesposo. El auto, la casa, los ahorros, todo quedó en sus manos. Mi hija cumplirá 18 en 2 meses, seguirá en la universidad y él pagará sus estudios. Yo, estoy aquí, sin empleo, sin rumbo, tratando de entender por qué arruiné lo único bueno que tenía. Escribir esto es lo único que se me ocurre para empezar un cambio. No sé cuál es mi problema. No sé qué está mal conmigo. Si tienes algún consejo, me gustaría leerlo. Gracias a todos. Publiqué aquí hace ya un buen tiempo y supongo que, en ese momento, pensaba que lo que estaba haciendo era correcto porque lo único que recibí aquí fue ánimo y consejos para seguir en lo que estaba haciendo. Sé que estoy mal. Sé que soy una persona terrible. Siempre estuve mal, no hay forma de justificar lo que le hice a mi expareja y a mi hija.
Tenía 2 años de relación con mi exnovio José cuando conocí a un tipo que llamaremos Carlos. José y yo estábamos en una fiesta en el barrio de mi mejor amiga. Ella se une al grupo en el que estábamos charlando José y yo, y presenta a este tipo al grupo. Él es de esos tipos habladores, lisurientos, de pocos modales, se le veía la apariencia de delincuente, se le notaba a simple vista. Mi novio José se fue al baño y Carlos aprovechó para hablarme. Charlamos unos minutos, me preguntó mi nombre y me pidió mi número. Se lo di y no volvimos a hablar hasta el día siguiente. Me escribió, hizo preguntas casuales, de preguntas simples avanzamos a preguntas más personales. Al cuarto día él se apareció afuera de mi trabajo, charlamos un poco y me acompañó a la casa de mi mamá. Mi mamá se dio cuenta del tipo de hombre que era él, de inmediato me preguntó quién era Carlos y por qué me había acompañado hasta la puerta de la casa. Le dije que era un amigo y que solo nos habíamos encontrado en el camino de regreso a casa. Ella me prohibió que siguiera teniéndolo como amigo. Las mamás saben, solo que las hijas muchas veces somos sordas en estos temas. La siguiente semana salimos y me propuso que dejara a mi novio y me mudara con él. No le acepté la propuesta, pero seguí saliendo con él luego del trabajo y, pues, empecé a engañar a mi novio. Teníamos 1 mes y medio acostándonos. Una tarde Carlos no llegó a mi trabajo, pero me llamó y dijo que no estaba en la ciudad, que le había salido un trabajo que no podía rechazar y que volvería en unas semanas. No me dijo exactamente de qué trataba el trabajo. Era la primera vez que se iba así, pero no sería la última. José, mi novio, no tenía mucho tiempo para mí. Él trabajaba y estaba terminando una carrera técnica que necesitaba para conseguir un mejor puesto en su trabajo. Carlos volvió luego de 3 semanas, seguimos viéndonos y saliendo. Luego de 2 meses Carlos se vuelve a ir, pero esta vez pasó algo, mientras yo estaba en mi trabajo sentí mareos, no le presté atención, pero al día siguiente me sentí igual. Me asusté y me hice una prueba, salió positiva. Yo estaba segura de que mi hija era de Carlos, no de José. Entonces Carlos regresa y le digo que estoy embarazada. Él no se alegró y no se incomodó, fue como si le dijera que me había conseguido un gato. Pensaba que me pediría que dejara a José para vivir con él, pero como no lo hizo, yo le propuse mudarme, él estuvo de acuerdo, pero dijo que tenía que arreglar algunos asuntos y buscar un lugar más grande. Al día siguiente llega a mi teléfono una llamada de Carlos, él estaba detenido. Logré hablar con él antes de que fuera recluido, le dieron 10 años y, con buena conducta, saldría en 6 o 7 años. Hablé con él y me dijo que lo esperara a que saliera. Yo era tan estúpida que le acepté, estaba enamorada de él. A José le dije que estaba embarazada de él y viví con José hasta que Carlos salió de la cárcel. Una persona pensaría que en esos años me olvidaría de Carlos, pero no fue así. Esperé a que él saliera de la cárcel y, cuando estuvo a punto de salir, le alquilé una habitación y preparé todo para mudarme con él. Mi hija tenía 5 años. Pensé que, por ser aún pequeña, no entendería mucho lo que pasaba, pero que todo estaría bien una vez que le dijera que José no era su papá y que nos iríamos a vivir con Carlos, su verdadero padre. Las cosas no salieron como esperé. Comenzando con José, le dije que él no era el padre de mi hija, le dije que el padre de mi hija era el tipo que había conocido en una fiesta. José no recordaba a Carlos. Me fui con mi hija de la casa de José, él me denunció, fuimos a juicio y las cosas se solucionaron con una prueba de ADN. Le quité a José sus derechos como padre de mi hija, a pesar de que él había firmado, y para eso inicié un proceso judicial para impugnar esa paternidad y le gané a José. Él me rogó que lo dejara seguir pagando las cosas de mi hija, la escuela, lo que ella necesitara, pero yo quería a José lejos de nuestras vidas. Lo hice sufrir mucho. Cuando me enteré de que él iba a ver a mi hija a la escuela, que no era la escuela privada que él le pagaba, sino una escuela pública, inicié un juicio y pedí una orden de alejamiento para José. Le gané otra vez. Estaba ciega. Sé que le hice algo imperdonable a José, le quité lo que más amaba en la vida, a su hija, el alma de su vida. Mi hija también sufrió bastante, muchísimo. Los problemas comenzaron con Carlos. Él desaparecía días, traía dinero, pero empecé a sospechar del origen de ese dinero. Las cosas entre mi hija y Carlos no mejoraban, no se hablaban, a Carlos no le importaba. Yo le rogaba que intentara acercarse a su hija, que intentara hablar con ella, interesarse por ella, pero Carlos no tenía el menor interés. Mi hija poco a poco empezó a apagarse, hasta caer en un cuadro de depresión.
Me citaron en la escuela una docena de veces. Las cosas se salieron de control. Mi hija, con apenas 6 años, empezó a empeorar en su depresión. La escuela me llamó varias veces, pero Carlos decía que eso eran tonterías, y que la niña estaba así porque había sido malcriada por José. La última vez que me citaron, fue mi mamá quien fue en mi lugar. Ella me llamó esa misma noche y me dijo que, si yo quería, se la llevaría a vivir con ella para cuidarla y sacarla adelante. No fue una decisión que tomara con amor, fue más por presión de Carlos, que me dijo que no quería problemas en la casa. Así que acepté que mi mamá se la llevara. En el fondo sabía que la estaba abandonando, pero en ese momento pensé que era lo mejor para tener paz con Carlos. A las 2 semanas, Carlos me dijo que nos mudaríamos a una provincia, que allá tenía negocios que le darían más dinero. No pregunté mucho, porque ya había aprendido que, cuando preguntaba, él se enojaba y se ponía violento. Dejamos la ciudad y nos fuimos. En la provincia, todo cambió para peor. Al principio pensé que sería una oportunidad de empezar de cero, pero no fue así. Carlos bebía más, y me engañaba, además de agredirme cuando le pedía que se calmara. Carlos empezó a controlarme más, me revisaba el teléfono, me prohibía hablar con mi mamá y, por supuesto, con mi hija. Me acusaba de hablar con José. Le pedí que me dejara ir a ver cómo estaba mi hija, pero me gritaba que ella estaba bien y que no necesitaba que yo la buscara. Me decía que sin él yo no era nada, que nadie me quería y que mi hija ni siquiera me recordaba. Yo vivía con miedo, no solo por lo que me pudiera hacer físicamente, sino porque sabía que era capaz de desaparecerme si quería. Pasaron los años así. Se fueron casi 8 años de mi vida en la provincia. Nunca vi a mi hija mientras estuve ahí. A veces soñaba con ella y la veía pequeña, como cuando se la dejé a mi mamá. Despertaba y me emanaba que ya no era una niña. Un día Carlos se desapareció 4 días y cuando volvió dijo que era hora de regresar a la ciudad. No me explicó el motivo, solo me dijo que empacara y que no le hiciera preguntas. Salimos tan rápido que era obvio que estábamos huyendo. Volvimos a la cuidad donde vivía mi hija y José. Apenas llegamos, busqué la forma de ir a la casa de mi mamá. Mi hija tenía ya 16 años. Cuando la vi llegar en la movilidad escolar, no la reconocí. Era alta, delgada, bonita. Con la mirada igual a la de José. ¿Cómo era eso posible? Sentí un dolor profundo, no solo por saber que José había sido el verdadero padre en su vida, aunque no sea su padre biológico. Sentí dolor porque entendí que yo había perdido todo ese tiempo por seguir a Carlos. Regresé a la casa con Carlos y empecé a pensar en cómo irme. No tenía dinero, no tenía trabajo y no tenía a dónde ir. Carlos empezó a ausentarse otra vez, ya no llamaba y había dejado de controlarme. Un día no vino, luego 2, luego 3. El 4.º día recibí la noticia, lo habían detenido. La acusación era grave, por delitos que había cometido en la provincia. No dieron muchos detalles en ese momento, pero supe que se trataba de cosas muy delicadas, no simples robos o estafas. Me dijeron que enfrentaba una condena de entre 25 y 35 años en la cárcel. Por primera vez en muchos años, sentí alivio. Si él resultaba culpable, no iba a volver, al menos no en un largo tiempo. No iba a controlarme más, no iba a gritarme, ni golpearme más, no iba a impedirme ver a mi hija. 7 meses después, lo sentenciaron a 30 años. De inmediato junté lo poco mío que tenía y me mudé a un cuarto pequeño, apenas con una cama. No tenía casi nada. Los primeros días en ese cuarto fueron extraños. Dormía y me despertaba con sobresaltos, con una sensación de vacío que no me dejaba en paz. No era solo soledad, era darme cuenta de todo lo que había perdido y por los traumas que me dejó Carlos. Conseguí un trabajo de limpieza, y pasé semanas pensando en cómo acercarme a mi hija. No podía simplemente aparecer y decirle, soy tu mamá, y he vuelto, quiero vivir contigo, como si nada hubiera pasado. Tenía miedo de que me cerrara la puerta en la cara, de que me gritara que no me quería en su vida como yo lo hice con ella y con José. Tenía miedo de que me dijera lo mismo que yo le decía a José cuando me pedía ver a mi hija. Conseguí un mejor trabajo limpiando en un restaurante. No ganaba mucho, pero me alcanzaba para pagar el cuarto y comer algo todos los días. Lo demás lo guardaba. Sentía que tenía que tener algo que ofrecerle antes de ir a buscarla, aunque fuera poco,
No tenía nada más que ofrecerle a mi hija. Un día, después de varias semanas, reuní valor y fui a la casa de mi mamá, en la hora que mi hija volvía de la escuela. Me paré en el mismo lugar de la última vez y esperé. Un auto blanco se para delante de la casa de mi mamá, y baja mi hija, luego baja José, quien manejaba el auto. Entraron a la casa y después de 20 minutos José se fue. No tuve el valor de ir a hablar con ellas, por lo menos sabía que ella estaba bien, y estaba con su padre, él era parte de su vida. Eso me daba alegría y me ponía muy triste a la vez. Yo pude ser parte de esa historia. No me atreví a buscarla, han pasado 3 años, ahora estoy viviendo en el lado opuesto, algo lejos de donde ella vive, ya no he vuelto a la casa de mi mamá, estoy en un programa estatal para mujeres que han pasado por lo que yo he pasado y me están ayudando. Si en algún momento en el futuro busco a mi hija, quiero estar bien para ella, pero no creo que eso pase pronto. Si algún día voy a buscarla, volvería aquí y lo publicaré. Gracias a todos. Gracias por llegar hasta el final del video. Déjanos tu comentario con tu opinión sobre las historias de estas 3 mujeres. A continuación, estarán apareciendo en pantalla otras historias muy parecidas